curricular y sus elementos en la diversidad. Ciencia, cientificismo y descolonización. Cosmovisión, conocimiento y ciencia. La cosmovisión es una visión, un sistema, un conjunto de ideas sobre el mundo, la realidad, el ser humano, que toda cultura posee. Es una forma de reconocer, reconocerse y constituir los horizontes de sentido de vida de cada cultura. La cosmovisión tiene niveles implícitos y explícitos. Los niveles implícitos de la cosmovisión son los mitos fundantes. Los elementos de la cultura que pueden ser razonados, ordenados, sistematizados o conceptualizados son los niveles explícitos. El conocimiento está ligado a una cosmovisión, no hay conocimiento que pueda abstraerse de su cosmovisión. El conocimiento se da siempre en el marco de un horizonte cultural, que señala las coordenadas donde ese conocimiento puede tener sentido. Esto no significa caer en un relativismo del conocimiento, o que se reduzca todo a lo cultural, lo que hay que resaltar es que existe un conocimiento acumulado en siglos de historia de la humanidad expresada de diversas formas en las diferentes culturas que habitan este planeta Tierra. Nosotros hablamos de conocimiento para distinguirlo de ciencia, porque entendemos que ciencia es un denominativo histórico y por lo tanto tiene un origen preciso y concreto. El nacimiento de la era de la modernidad. No queremos decir con esto que no existió ciencia antes de la modernidad, si por ciencia entendemos un conocimiento exacto, metódico, experimental y aplicable. Porque está claro que las grandes civilizaciones, maya-azteca, andino-amazónica, asiática, india, egipcio-bantú, árabe, utilizaron un conocimiento altamente elaborado para construir sus ciudades, domesticar las plantas y animales y conformar todo un modo de vida articulado a su medio y entorno. No hubo una cultura que no tenga, de alguna manera, un conjunto de conocimientos, especializados, que le permitieran relacionarse y desenvolverse mejor en la vida. Eso, sin embargo, estaba atado a su cosmovisión. Cientificismo. Lo que podemos denominar cientificismo surge como un fenómeno que se expande en la modernidad, en el tránsito realizado desde la concepción medieval de la realidad a una más secularizada, que fue un suceso exclusivo europeo, que no se puede generalizar, es decir, en el tránsito donde la vida europea estaba permeada por la idea de Dios, lo que definía los sentidos de vida y el lugar del ser humano dentro de ese horizonte de comprensión, hacia una realidad donde la ciencia experimental toma el lugar predominante en la definición de los sentidos de vida, invirtiendo toda la concepción de vida que se sustentaba en la idea de Dios. La ideología cientificista o lo que hemos denominado cientificismo, es el de creer que desde la ciencia experimental moderna se puede responder a todos los problemas que la humanidad atraviesa, donde se dogmatiza la ciencia y se convierte en un saber que expresa en sí mismo y por sí mismo la verdad. Descolonización de la ciencia. Cuando hablamos de descolonizar la ciencia, se parte de un distanciamiento crítico del eurocentrismo y su cosmovisión monocultural y la ideología cientificista. El eurocentrismo. Anida un eurocentrismo en la ciencia moderna, sobre todo en su explicación o compresión histórica de su surgimiento. A muchos pueblos y culturas se los considera antecedentes de la ciencia moderna, y muchas formas de conocimiento son catalogados de prescientíficos. Esto quiere decir que hay una teleología historicista para comprender el desarrollo del conocimiento de las culturas. La cosmovisión monocultural de la ciencia. La cosmovisión antropocéntrica que afirma que el ser humano es el centro del universo sostiene al cientificismo como ideología, es decir, expresa su carácter monocultural y por lo tanto debemos problematizar este monoculturalismo que la ciencia aporta. La ideología cientificista. La ideología cientificista es la creencia de que la ciencia moderna por sí misma puede responder a todos los problemas que la humanidad atraviesa, es decir, entender dogmáticamente a la ciencia como un saber que expresa en sí mismo y por sí mismo la verdad. Los saberes y conocimientos indígenas en el debate contemporáneo. La estrategia metodológica para el abordaje de esta temática, rescate de manera plural varias propuestas alternativas a esta visión del saber, el conocimiento y la ciencia. Se trata de dar algunos lineamientos para que sea posible comprender mejor la propuesta de los pueblos indígenas originarios, en función del lugar que puedan ocupar en el debate y la disputa actual de la ciencia y el conocimiento en un marco global. Conocimientos y ciencia. Cuando se habla de saberes y conocimientos indígenas no se trata de un saber más, porque si fuera así, serían solamente parte de lo relegado por la ciencia, ya que estarían enmarcados en los límites de su interpretación. En cambio, en las cosmovisiones de los pueblos indígenas originarios, se introduce la vida como criterio central para la producción de conocimiento.
Las naciones y pueblos indígena originarios contribuyen al debate sobre la ciencia y la producción de conocimiento a partir de su cosmovisión, que presenta otra jerarquización de la realidad, donde hay espacio para la ciencia y los saberes de manera complementaria y recíproca. Además, desde esta perspectiva, todo este cúmulo de conocimiento está orientado a la vida, es un saber para la vida y no un mero método a ser aplicado. Saberes y conocimientos de las naciones y pueblos indígena originarios. En su expresión concreta, los saberes y conocimientos de las naciones y pueblos indígena originarios, aparecen de manera plural porque se encuentran en las distintas expresiones como son los conocimientos medicinales, la producción agrícola y crianza de niños y niñas. El carácter fragmentario o disperso con el que suelen aparecer los saberes y conocimientos es producto del proceso de colonización, que obligó a las naciones y pueblos indígena originarios, en parte, a aculturarse o a reducirse, pero no a desaparecer. Por tanto no son un producto de los descubrimientos antropológicos o sociológicos, sino que son saberes y conocimientos vivos y contemporáneos. Su existencia es una muestra clara de una lucha de resistencia, por eso viven en las experiencias y pensamientos que los pueblos indígena originarios mantienen vigentes a través de tradiciones orales o prácticas cotidianas. Hay que entender por ello, que los conocimientos y saberes de los pueblos indígenas que afirmamos en la actualidad, fueron un día conocimientos sistemáticos que alimentaban la reproducción de un sentido de vida específico, pero que fueron interrumpidos por el colonialismo. El carácter transformador de los saberes y conocimientos. Esto se tiene que entender en doble sentido. En un sentido intracultural e intercultural, porque los saberes y conocimientos de los pueblos indígenas los vamos a revalorizar, no es que los vamos a descubrir o los vamos a inventar, ya existen, y los vamos a desplegar, esas son acciones que tenemos que hacer. Entonces, no solo se trata de hacer una búsqueda de los saberes indígenas para afirmarlos en el presente, no solo hay que investigar cuáles son, sino, hay que aprender que con esos saberes y conocimientos se puede responder a los problemas que la sociedad actualmente está atravesando. Si no nos consideramos indígenas, igual nos tenemos que posicionar en las culturas propias, para desde aquí relacionarnos con los saberes y conocimientos. El maestro que no se considera indígena va a tener una relación distinta con los saberes y conocimientos indígenas, ya que para ese maestro su relación no va a ser intracultural, sino intercultural, pero igual tiene que ser transformador porque este profesor igual tiene que responder a problemas con los que se enfrenta en el presente desde los saberes y conocimientos propios. Criterios para la recuperación de los saberes y conocimientos para la transformación de la realidad. La descolocación tiene que ubicarnos de otra manera frente a la ciencia y el conocimiento. Por lo que es importante partir de un discernimiento crítico que nos permita tener una ubicación distinta frente a la ciencia, no para negarla, ni negar lo que viene de Occidente, sino para que nos permita ubicarnos de otra manera para encarar nuestra tarea más importante, que es la recuperación de los saberes y conocimientos. La recuperación de saberes y conocimientos no se trata solo de una recuperación de datos, que puede devenir en una recuperación folclorizada de los mismos. La relación con los saberes y conocimientos con los que nos encontramos y vivimos, no puede reducirse a una relación de objetos y datos, que es el tipo de relación que deriva del marco de interpretación de la ideología cientificista,